contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando te cantamos, cuando oímos tu palabra, Señor. Ahora, Papito de la gloria, que tú seas, que tu mano sea haciendo señales, maravillas y prodigios en el santo nombre de nuestro Señor Jesús, y que todos seamos repletos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a sentarnos, démosle un fuerte aplauso, Señor, fuerte. Para que abran mis ojos, para que abran nuestros ojos. Nos enseña el libro de Hechos en el capítulo 26, versos 17 y 18. Vamos a tener ese pasaje, esos dos versículos, el centro de nuestra predicación hoy. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Para qué enviaba el Señor a Pablo a predicar a los gentiles? El verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la comisión que Dios le dio, ¿qué empezó? Empezó la gente, las iglesias que fue edificando, a ver la luz del Señor, a ver ese resplandor del Señor. Y para que entendieran una verdad maravillosa, que habíamos salido de la muerte, de las tinieblas y de la oscuridad. Para entender eso y vivir una vida limpia, una vida pura, una vida de obediencia y una vida de santidad. Habla el libro de Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando a mí me hablan la verdad de Dios y cuando Dios comienza a hacer su obra, lo primero que yo veo es la luz. Recuerde que en la creación, que fue lo primero que Dios creó, la luz. Y lo mismo acontece con nosotros, que lo primero que comenzamos a ver fue que salimos ¿de dónde? De la oscuridad y de la muerte, por la obra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién está hablando? El precioso apóstol Pablo. Pero ¿quién era? Saulo de Tarso. Volvamos al libro de Hechos capítulo 9 y leamos unos versículos ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué respiraba? Odio, rabia, maltratar, golpear, encarcelar, hacer blasfemar. Era un enemigo, el enemigo más encomiable que tenía el cristianismo. ¿Y que tenía quién? El Señor, el Señor Jesús. Porque Él, como vamos a ver ahorita más enseguida, es que cuando uno vive aferrado a una religión, uno está convencido que está haciendo lo que a Dios le agrada. Y eso pensaba este fariseo de fariseos, que estaba matando y golpeando y persiguiendo a los cristianos, que Dios estaba complacido con él, porque lo hacía con un lujo de detalles. Y no solamente se conformó con perseguir a los cristianos ahí de Israel, sino que oyó que la iglesia en Damasco, en Siria, de Damasco,
estaba un avivamiento, pidió cartas. Imagine al sumo sacerdote. Era más celoso que el sumo sacerdote, el Saulo de Tarso. Y le pidió cartas para ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente le cayó a este enconado enemigo del Señor Jesucristo y un perverso religioso que vivía ¿en dónde? En una oscuridad y en unas tinieblas tremendas, porque recuerden que el Señor no vino a fundar ninguna religión. El Señor vino fue para que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Y lo que me enseñaron a mí cuando comencé en el camino del Señor, solo Jesús hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ahí paró Saulo de Tarso. Antes de la conversión era un enemigo acérrimo. Y engañado por su conciencia, pensaba que estaba sirviendo a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y que el Señor estaba feliz con él. Pero miremos qué nos habla Juan 16, 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate piensa que le rinde servicio a Dios. Este estaba convencido que él estaba, ¿qué? Que estaba cumpliendo la dirección que Dios le había dado a través de ¿quién? De sus maestros que le enseñaron el judaísmo. Y así le pasa a mucha gente, que piensa que porque hacen unas cosas, a veces calumnian, injurian, ¿sí? Cuando no quieren oír la voz de Dios, piensan que ellos le están trabajando y le están sirviendo a Dios. Y harán esto porque no lo conocen. Porque no conocen a quién, a Dios. No conocen al Padre, no conocen al Señor Jesucristo. Y este hombre dice ahí nuevamente en el capítulo 8, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, cayó a tierra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor lo encontró en el tiempo que él no esperaba. Lo encontró porque Dios es el que me busca. La gente piensa que uno es el que busca a Dios. No, Dios fue el que me encontró a mí. Dios es el que me busca para abrirme mis ojos, para sacarme de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas. Y usted me dirá, ¿verdad? Sí. Cuando alguien nos invitó a una reunión o nos hablaron de Cristo y nos hablaron que nos amaba y todo, es el Señor que siempre lo busca a uno y está con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para arroparnos, para amarnos, para que nosotros tengamos esa felicidad de encontrar un propósito para nuestra vida. ¿Y cómo lo encontró? En el peor estado, en lo más bajo que puede llegar una persona. Recuerde que era un hombre de estrato 8, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre con una cultura tremenda, pero totalmente opuesto a quién, al Señor, ¿verdad? Pero ahí, en ese momento que le encontró, en la degradación más tremenda que mataba a los cristianos, ahí fue donde operó la gracia de Dios. Ahí operó la gracia de Dios y el Señor le salió al encuentro ahí.
y ya habla el verso 4, y cayendo a tierra, oyó, no solamente vio, sino que oyó. ¿A quién? Al jefe, al comandante en jefe, al dueño de nuestra vida y el dueño de la vida de ese hombre, ¿verdad? Y actuó la gracia, ¿para qué? Para que la gloria de Dios pudiera resplandecer, para verse mejor la gloria, el amor, la misericordia de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Y es que la primera cosa que acontece cuando yo nazco para la vida eterna es la luz. Lo primero que uno recibe es que la luz del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando comenzamos y recibimos al Señor y continuamos en una búsqueda permanente, en un anhelo por conocer a Dios, se nos fue descorriendo a nosotros el velo, en la medida en que uno obedece a Dios y comienza ¿a qué? A entender lo más grandioso que puede tener un ser humano, la riqueza más grande que puede tener una persona aquí en esta tierra, es esa comunión, esa intimidad con el Señor. Pero fue ¿por qué? Por la pura gracia de Dios. Qué bueno, en este caso, que el Señor nos derriba y nos lleva bien abajo. ¿Pero bien abajo para qué? Para que yo reconozca de dónde me sacó Dios. De reconocer que la indignidad, que mi maldad, que mi pecado es terrible, como en el caso de este hombre, que pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y cómo estaba totalmente alejado del Señor. Y es que no hay cosa mejor para despertar la humildad de un alma humana que yo reconozca que estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Y cuando yo abro, porque Dios abre no solamente mis ojos, sino mi entendimiento. Y cuando uno se dio cuenta que toda la oscuridad y todas las tinieblas que nosotros teníamos y que estábamos en la muerte espiritual, que vivíamos una muerte espiritual, ¿qué produjo eso en nuestro corazón? Pues gratitud, deseo de conocer, de obedecer, de disfrutar cada día más de quién, de nuestro amado Señor. Y eso fue lo que aconteció con el apóstol Pablo. Cuando uno reconoce, ¿uno qué? Este hombre que tenía un ego pero bien administrado, no, la soberbia, un orgullo y todo, el Señor le enseñó la humildad, la sencillez, y después fue el apóstol ¿de qué? Del amor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, oyó una voz, vio a Dios, lo vio al Señor. Porque el Señor, ¿en dónde estaba? Pues en el resplandor, en esa iluminación tan tremenda de ver esa visión y de tener ese encuentro personal con Dios. Yo siempre digo que sin una revelación personal, sin un encuentro personal, no hay revelación. No hay revelación. Tiene que ser un encuentro personal, como lo hizo Saulo de Tarso. El Señor estaba en la luz y lo vio. Por eso le dijo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es? Todos los argumentos, todo el razonamiento, ¿a dónde se fue? Al piso. Porque se encontró con el que él estaba persiguiendo. Y bueno, y la pregunta que Dios le hace: ¿por qué me persigues? Es que cuando lo persiguen a uno, cuando nos persiguen a nosotros, no nos está persiguiendo a nosotros. ¿Lo está persiguiendo a quién? Es al Señor. No se mete con nosotros, se mete con quién. Con el Señor, ¿verdad? ¿Quién eres?
oyó una voz que le decía a Saulo, y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dan cosas. ¿Contra quién? Contra el aguijón. Esta luz que vio era superior al resplandor de quién, del sol, mucho más. Y no solo vio, sino que oyó a quién, al Señor. Lo oyó, recordando que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oyó al Señor, lo oyó, lo vio y lo oyó. Y es que, ¿quién era el Señor? ¿Por qué? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y es que es increíble lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Ninguna otra voz puede penetrar la caverna de mi conciencia y de mi corazón. ¿Solamente quién? La voz de Dios. Por eso cuando yo fui por primera vez a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, esa palabra me penetró en lo profundo de mi conciencia y en lo profundo ¿de dónde? De mi corazón. Y yo entendí que yo estaba irremediablemente perdido, que yo necesitaba la luz, que necesitaba la vida, que tenía que salir de esa muerte espiritual en la que yo vivía y en esa oscuridad y en esa tiniebla que yo vivía. ¿Pero por qué? Porque fue el poder del Espíritu Santo que me convenció a mí de pecado, de justicia y de juicio. Y es por eso que la gratitud siempre estará en mi corazón por lo que mi Señor hizo en la vida mía. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, verso 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, quedó ciego, totalmente ciego, no veía a nadie, pero escuchó la voz, no veía a nadie, quedó ciego ante el resplandor, ante la revelación de Dios. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. ¿Para qué? Para que él pudiera digerir ¿qué? Para que él pudiera digerir ese encuentro con Dios. Eso tuvo que el hombre estar ahí orando. Uy, Dios mío, qué bueno que me pasó. Y cuando uno sale de la oscuridad religiosa, cuando uno sale de la oscuridad y ve la luz, ¿qué hace? Pues uno se siente agradecido por la misericordia que Dios derramó sobre la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que aconteció, pero quedó ciego. Y estaba ahí. ¿Y qué pensaba? Que el Señor lo iba a sanar, porque Él le dijo unas cosas ahí. Pero el Señor tenía a un Ananías. Y le dijo, Ananías, vaya y ore por y le dice cuál es el propósito con él. En el verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Imagine, un hombre de la soberbia, de la arrogancia del Saulo de Tarso, va y Dios le dice, alguien yo voy a mandar para que ore por usted y le ponga las manos. Y va Ananías y mire lo que le dice Ananías. Entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, oiga, hermano Saulo, bienvenido al reino de Dios. Hermano Saulo, con cariño, con ternura, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ha enviado, porque quedó ciego. Inmediatamente, con la oración de Ananías, le cayeron escamas de los ojos y vio ya la luz. ¿La luz de qué? La luz de Dios en su vida. Y comenzó ese proceso para después terminar
como el apóstol que dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imagínense, que diga ese hombre, imagínense, es el único hombre que se atrevió a decir eso. ¿Por qué? Porque es que cuando uno tiene una revelación personal de Dios, no que uno oye ahí de visiones prestadas, sino en la intimidad, en el secreto de Dios. Y mire que Dios no se le apareció en el templo, ni se le apareció en una sinagoga. ¿Dónde le apareció? En el camino. En el camino Dios, por su infinita misericordia, un día cuando nosotros estábamos perdidos nos encontró. Y después se convirtió en ese extraordinario hombre, en ese extraordinario apóstol que ganó gente para Cristo y formó como nunca. Ese es el primer puntico. ¿Por qué? Porque yo no puedo abrir los ojos de otros si primero Dios no me los abre a mí. Si primero Dios no me los abre a mí. Segundo punto, los no creyentes, ¿qué pasa con ellos? Están cegados de la verdad espiritual. ¿Por quién? Por el demonio. Mire lo que nos habla 2 Corintios 4, del 4 al 6. Los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios con D minúscula de este siglo? Pues el demonio, que es nuestro enemigo, en los cuales el Dios, 2 Corintios 4, 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, totalmente de esa mente cerrada. Miren, las evidencias, todas las evidencias para nosotros creer en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida, todas. Pero ¿cuál es el problema? De los no creyentes, de los ateos, de los irreligiosos. ¿Cuál es el problema? Que tienen la chirimoya cerrada. Tienen totalmente la mente cerrada. El diablo se la cerró completamente. Y es por eso que tiene que ser una iluminación, tiene que ser una luz, un resplandor, cuando por primera vez uno se acerca a Dios. Y que uno sea sensible a la voz de Dios. Eso es un milagro impresionante que Dios hizo en nuestra vida. Que Dios nos acercó a Él por su gracia. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Y por eso, ¿cómo viven? Muertos espiritualmente. ¿Cómo viven? En una oscuridad y en una tiniebla. Puede tener muchos títulos, mucho conocimiento científico, todo. Pero, ¿cómo están? Muertos espiritualmente, muertos. Y es por eso que rechazan la luz para seguir ¿en dónde? En la oscuridad y en las tinieblas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí Dios mandó que un día el Señor resplandeció en nuestros corazones y el Espíritu de Dios nos convenció que necesitábamos al Señor en nuestra vida para un cambio radical. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, para traer el conocimiento, para conocer, para acercarnos a Dios con tranquilidad, con seguridad, con confianza, para acercarnos, para conocer el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que entonces los irreligiosos, los ateos, ¿qué les acontece a ellos? La predicación de Pablo estaba encubierta. ¿A qué? A sus ojos
y a su mente. ¿Por qué? Porque iban ¿por dónde? Por el camino de la perdición, el camino que Satanás le ha mostrado a mucha gente, siendo el amo y señor del mundo y el jefe de quién, de todos los ateos, de todos los religiosos. Juan 14:30. Así nos habla la palabra de Dios. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y es que nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, o como al Padre. Es por eso que rechazan el Evangelio, que rechazan la oportunidad de la vida eterna, de adquirir un propósito, un anhelo de vivir una vida diferente. No una vida en esa oscuridad y en las tinieblas que viven la mayoría de personas, ¿sí? Por su obstinación, por su terquedad, por su necedad, ¿verdad? Satanás, como amo y señor, como acabamos de leer aquí en Juan 14:30, de los ateos, las mentes están cerradas, como veíamos ahí en 2 de Corintios, ¿sí? Por su soberbia, están totalmente cerrados para conocer la luz del Evangelio de Dios. Su mente está totalmente cerrada. Afirmémoslo en el libro de Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Invirtiendo el tiempo en lo que no tiene valor. ¿En dónde? En la eternidad. Perdiendo el tiempo. Gente que se puede por allá a estudiar sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, totalmente, y son científicos, y bueno, y creen toda esa mentira, todo ese engaño del demonio, porque andan en la vanidad de su mente. Bueno, repito, puede tener mucho conocimiento, puede tener mucho estudio, pero ¿qué son? Gente digna de compasión y de misericordia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque en la obstinación siguen ahí, en esa ceguera tremenda que tienen. Tercer punto, Dios abre mis ojos. ¿Por qué? Porque me encuentra. Habla en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Marcos 10, versículo, bueno, leámoslo así rapidito, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo, vuelve y juega, oyendo, que era Jesús de Nazaret. Ya había oído todas las maravillas, la misericordia, la bondad, ya había oído Bartimeo cuando pasó ahí por Jericó, que era Jesús de Nazaret. Comenzó a gritar, a dar voces, a gritar. ¿Y qué gritaba? ¿Qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús. Y los discípulos y toda la gente, cállese. Le gritaban al pobre Bartimeo, pero cuando uno tiene una necesidad de ver y encontrarle sentido a la vida, pues uno no se deja. ¿Y qué? Pues gritaba más duro. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, porque la necesidad era grande. ¿Cuánto clamo yo? Por ver, por oír y por tener visión. No solamente ver,
es ver, pero con visión. Ya les digo qué es eso. Y le reprendían, pero él gritaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así reprendió a los que lo mandaban a callarse. Imagine la ternura de Dios, la ternura del Señor, el amor tan extraordinario del Señor por nosotros. Intentaron callarlo, pero ¿qué? No pudieron. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Mire que Dios, el que pasó por ahí, y el tipo oyó y fue sensible a lo que oyó. Dijo: aquí está mi solución para poder recuperar la vista, para poder volver a ver. Deteniéndose con ternura, y llamaron a Bartimeo diciéndole: ahora sí. Imagínense los hipócritas. Primero le decía que callara, después: no, tenga confianza, tranquilo, que él no va a sanar. ¿Sí? Levanta y llame. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino al Señor. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: pues mi amor, que reciba la vista. Y no solo la vista, sino visión. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Tiene dos connotaciones. Una que es ver, de ver, visión. Visión. ¿Y qué es visión? La tierra prometida. Que yo tenga visión de la tierra prometida. ¿Y cuál es mi tierra prometida? No me vaya a decir que es Israel. Mi tierra prometida es la eternidad. Que yo tenga visión de la eternidad. Que yo pueda ver la luz y que pueda tener visión de lo eterno. Pero desafortunadamente muchos no entienden lo que es la eternidad y viven más para la tierra que para el cielo. ¿Qué quiere que te haga? El ciego le dijo: pues maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Espectacular, maravilloso lo que hace el Señor. Y vamos también a otro caso, también precioso. En el capítulo 9, un ciego de nacimiento. Juan 9. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, le preguntaron quién pecó, él o sus padres. Le dijo: no, ninguno, sino para que la gloria de Dios se vea, para que las manifestaciones de Dios se vean. Y dice en el verso 5: entre tanto que estoy en el mundo, yo tengo que ser luz del mundo. Yo tengo que ser luz del mundo. La pregunta es si nosotros estamos siendo luz del mundo. ¿Y qué hace? Llegó, le echó saliva ahí a un poco del ojo, se lo untó en los ojos y le dijo: ve, lávate al estanque de Siloé. ¿Por qué el ciego no vio de una vez? ¿Por qué no vio de una vez? ¿Por qué Dios no lo ganó? Y le echó el ojo y le dijo: vaya y lávese en el estanque de Siloé. ¿Para probar qué? La fe. El tipo fue y llegó viendo, contento, feliz. Y los vecinos decían: vea, el ciego está viendo, ¿qué pasó? Y se confundían: no, es él. Otros digo: no, yo soy. ¿Y cómo le fueron abiertos los ojos? No. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lo, y bueno, me lavó, y después lo llamaron los fariseos y todo. Y comenzó la película de ese hombre. Miremos el verso 24. Entonces los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y mire la respuesta de ese hombre agradecido. Entonces se responde: Dios, si es pecador, no lo sé, lo único que sé es que yo, siendo ciego, me sanó. Y la sanidad exterior, yo no dudo de que en el momento de esta sanidad fue la sanidad espiritual, y la sanidad física. Lo sacó de la muerte espiritual y lo sacó de la ceguera física. Ahora veo, punto. Y eso es lo importante. Lo expulsaron de la sinagoga por eso, y después se encontró con el Señor Jesús.
Verso 35, oyendo Jesús que le habían expulsado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, ¿y quién es? Para que yo crea, Señor. Digo, pues, ¿le has visto? Y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Se postró ante el único que se pueden doblar mis rodillas, ante el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Dijo Jesús, 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Y qué quiere decir lo que el Señor dijo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los que no ven, reconocen que ¿qué? Que somos pecadores, ¿verdad? Reconocemos eso, que somos pecadores y que estamos en las tinieblas espirituales y que necesitamos de la luz, que necesitamos de la vida. Pero los que ven, es increíble lo que les dijo el Señor, de una forma irónica, ¿sí? Les dice, y los que ven, en sentido irónico, piensan que tienen la luz, pero son ¿qué? Ciegos. Impresionante. Por eso, cuidado con yo caer, ¿en dónde? En una religiosidad barata. Que yo deje de ser niño, que deje de ser aficionado, amateur, que siempre haya en mi corazón un anhelo, ¿por qué? Por aprender, un anhelo por estar cada día más conociendo del Señor. Es realmente interesante lo que el Señor les dice. Los que ven, de una manera irónica, lo dijo el Señor, piensan, están ciegos, están muertos espiritualmente. Creen que tienen la luz de Dios. Cuidado, ¿están dónde? En una ceguera y en unas tinieblas impresionantes. Volvamos otra vez ahí a Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del pervertido diablo, ¿a quién? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Ah! ¡Qué cosa tan extraordinaria, tan bella, tan hermosa, tan preciosa! ¡Qué tesoro! ¿Qué es lo que más necesita uno cuando comienza a conocer a Dios? Entender por revelación el impacto del sobrenatural perdón de Dios sobre mi vida. Usted y yo hemos escuchado muchas veces, uy, no, es que lo que yo hice esto no tiene ni perdón de Dios. ¿Qué tal que eso fuera cierto? Entonces, cuando yo recibo al Señor, cuando recibo, entiendo la obra de Cristo, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Y qué fue lo que yo entendí? Que Dios me perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Hay mucha gente que dice, entonces yo puedo pecar, que dice Romanos. Romanos dice, entonces, como esto es, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, señor. No, señor. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y yo vuelvo y repito lo que me enseñó a mí un pastor. Yo me acuerdo que le dije, ¿cierto que yo tengo a Cristo? Le decía, Jorge, ¿es cierto que yo tengo a Cristo? Me dijo, sí. Sí, entonces yo me puedo ir a pegar una borrachera y me dijo, sí, vaya. Tranquilo, vaya, emborrache, ya haga todo lo que quiera. Yo puedo ir allá a las cuevas de Satanás, a las discotecas. Oiga, pero antes de que vaya para allá a tirar la plata del Señor, 3 cositas, mijo. 1, quiere vivir peor que cuando usted llegó aquí. Dije, no, ¿cómo te ocurre? Ah, bueno, vaya, peque liberadamente. Peque. 2, la segunda es, bueno, la tercera, ¿quiere usted
El que peca deliberadamente, ¿sabe qué hace? Aligera su muerte física. ¿Sí? Y 3, la evidencia que yo tengo a Cristo, que tengo la luz de Cristo, es que yo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mas no todo edifica. Entonces, cuando yo conozco, yo sé. Y cuando yo lo hago consciente, cuando yo hago barbaridad consciente, pues aliste. Aliste, porque la pomada de Dios viene. Eso sí, porque hoy están engañando a la gente que Dios es amor, y que Dios es amor, y que el amor, y que el amor, y que el amor. Sí, Dios es amor, pero se nos olvida que es justicia y juicio. Señor, es justicia y juicio. Y que un día a todos esos los no creyentes los llamará al orden y a una condenación eterna. ¿Qué días que estamos por ahí con mi querida esposa? Estábamos en la cuota inicial de la paila mocha. Y la gente me dice a mí, oiga, ¿qué es la cuota inicial de la paila mocha? Pues el turco o el sauna. Entonces hablábamos y estaba calientico y me dice mi esposa, amor, ¿y esta es la cuota inicial del infierno? Le dije, sí, esta es la cuota inicial. Y yo, pero, ¿y toda una eternidad? ¿Y toda una eternidad? Sí. Por eso es mi amor y mi gratitud a Dios. Mi amor y mi gratitud a Dios, porque me sacó. La gente se ríe de nosotros, los aleluyas, está diciendo que por allá es un infierno. ¿Qué más infierno que este? Ay, los veré allá con esa cara de yo no fui, allá cuando estemos en el juicio final. Y que Dios le diga bienvenido. Y Satanás allá con una carcajada de gorila. Bienvenidos, papito. Pensaron que yo me iba a venir solo para acá, ¿no? Vengan para acá también, me acompañan. ¿Cuánto tiempo? Toda una eternidad. Es que si nosotros entendiéramos eso, vea, esto estaría a rebosar. Pero la mayoría de gente no entiende esas cosas. Es una felicidad, es una dicha cuando yo me convierto al Señor. No solo me ilumina, me da libertad, sino que trae gozo, alegría, felicidad a mi vida. ¿Por qué? Por lo que dice, habla, enseña el libro de Efesios. En el capítulo 1, 5 y 6. Dos cosas que el Señor hizo con nosotros, que traen felicidad a mi vida. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Para que no estéis otra vez en temor, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar ahí, sino el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Yo soy hijo de Dios y mi Padre es Dios. El concepto más revolucionario de la Biblia es la paternidad de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando yo entiendo que yo estoy completo, que lo tengo todo con Dios, yo aprendo a tener un sano concepto de mí mismo. Aprendo a verme como lo que soy, hijo del Rey de Reyes, y actuar con ese linaje, con ese talante, con esa realeza. Dos cosas maravillosas. Para que sean pecados vuestros pecados, ¿sí? No, para que sean borrados nuestros pecados y recibamos la herencia eterna, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en Jesucristo perdón de pecados y herencia. Estamos completos en el amado, lo tenemos todo, todo lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Pues tomarlo y tomar la palabra de Dios y colocarla ¿en dónde? En nuestro corazón. Permítame terminar con una historia bonita. Un día alguien viajaba por Londres e iba en un microbús que no tenía luces, que estaba completamente oscuro. Cuando de pronto se dio cuenta que subió la persona que grapaba los boletos. Y el tipo dijo, se dijo a sí mismo, que si este tipo viene en la oscuridad, pues puede ahí grapar los boletos, pero no donde los tiene que grapar. Pero se quedó mirándolo, curiosamente se quedó mirándolo, y de pronto vio que el tipo prendió un botoncito, ahí, un botón, ahí en su pecho, y apareció una bolita de cristal, pequeña, pero con una luz espectacular, con una luz maravillosa. ¿Y qué dijo? No, Él nos puede ver a todos, porque trae su luz con Él, porque trae su luz con Él. Pues nosotros también lo mismo, igualmente, el corazón, la vida que recibe la luz de Dios, que recibe la luz del Señor, ¿qué hace? Lo encontraremos en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque Él es mi luz, yo tengo la luz de Dios, yo la tengo. Y no puedo andar en tinieblas. Increíble que Dios haya resplandecido en nuestros corazones y nos sacó de la muerte espiritual y de las tinieblas y de la oscuridad. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Jesús de Nazaret, porción de mi vida y de mi copa, tú sustentas mi suerte y las cuerdas me han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña a mi conciencia. Al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra. No seré consumido jamás, porque tú me mostrarás las sendas de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, mi Señor. Gracias. Permítenos hoy, oh Dios, aún aquellos que se han alejado y que están en la sintonía de esta predicación ahí en nuestro Facebook de Ministerio Internacional Panos, que yo pueda hoy, oh Dios, si se me ha endurecido mi corazón, si tengo un callo ahí en mi conciencia, permíteme hoy que el fuego de tu Espíritu, Señor, consuma con tu fuego, y que yo pueda volver a ti, y que aquellos que por casualidad llegan y ven esta predicación, que hoy sea el día, oh Dios, en que tú abras los ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte y contemplar tu santidad, ese resplandor que cayó sobre Saulo de Tarso, que iba allá con una rabia, con una amargura, a matar, a apresar y a hacer blasfemar a los seguidores de Cristo ahí en Damasco, cuando de repente un resplandor de luz del cielo, y de una vez el tipo se fue, lo derribó, porque Dios nos tiene que derribar a nosotros para despertar a la humildad,
y reconocer, oh Dios, que yo era un muerto espiritual, que era un ciego. Oh Dios, así como tú lo hiciste con Saulo de Tarso, como esa abundante gracia para que resplandeciera tu gloria, esa gloria infinita tuya, Señor. Si tú tomaste a ese hombre, nos puede tomar a cualquiera de nosotros. Oh Dios, abre mis ojos como Bartimeo el ciego. Oh Dios, que yo oiga esa voz, es la única que puede penetrar en las cavernas de mi corazón y de mi conciencia. Penetra esa luz de Dios y revela lo que hay en mi corazón. Revela, muéstrame, Señor. No me permita, teniendo la luz, que yo viva en las tinieblas, que yo viva en la oscuridad, que viva a la deriva, deambulando, buscando lo que tengo, pero allá arrinconado en mi corazón. Oh Dios, cuando estaba en lo más bajo y en un momento inesperado, tu gracia brilló, oh Dios. Tu luz brilló mucho más que el sol. Y yo oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No dices creer en mí? Entonces, ¿por qué me persigues? ¿O te olvidaste que hace muy poquito tiempo yo morí por ti en la cruz? Y tú me enseñas a otros. Pero estás totalmente equivocado. Qué tremendo que yo crea que la religión me lleva a mí a la libertad, a la dicha, a la felicidad. No, me lleva a la esclavitud. Cómo me duele ver una cantidad de gente engañada, manipulada en muchas iglesias que no son de Dios, y aún, oh Dios, en iglesias cristianas que hoy no les predican la palabra de Dios y no les llevan la luz para que me confronte, así como confrontó a Saulo, para que me confronte y saque, oh Dios, todo vestigio de oscuridad, de tinieblas que tenga en mi vida, y para que vuelva el resplandor de tu gloria, para decirte santo, santo, santo. Oh Dios, los incrédulos tienen cerrada, porque el Satanás les cerró el entendimiento, tienen el entendimiento entenebrecido, y por eso rechazan la luz, porque su amo, el príncipe de este mundo, sé que lo lleva por el camino de la perdición. Mi Señor, mi Dios, hoy permíteme, como Bartimeo el ciego, gritarte. Te grito desde lo profundo de mi corazón: abre mis ojos, Señor. ¿Qué quiere que yo te haga? Señor, que me vuelva a abrir los ojos, que quite las escamas como lo hizo con Saulo, que yo te pueda ver, que te pueda contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, para entender que te tengo que servir con todo mi corazón. Oh Dios maravilloso, gracias, porque lo primero que tú nos traes es tu luz, y comenzamos a ver la indignidad de nosotros. Y uno se avergonzaba, la culpa, pero gracias por lo que tú nos dices, para recibir por la fe que sentí perdón de pecados. Hoy reprendo y yato al pervertido diablo que señala, que condena, que juzga y que me llena de culpa, de sentirme sucio. Es el tiempo de volver, de confesar, de arrepentirme.
Así que convertidos y arrepentidos para que vengan de la presencia el tiempo de refrigerio y ya le envíe su espíritu y seamos sanados. Oh Dios, gracias, porque el perdón tuyo trae una libertad, una bendición, una felicidad. Oh Dios, gracias, porque la experimentamos, Señor, a pesar de a veces de lo necios que somos. Oh Dios, y gracias porque estoy completo en ti. Cuando yo soy acepto en el amado, tú eres y me amas. Que me critiquen y que me juzguen y que me digan todo lo que quieran decir, pero yo estoy completo en ti y eso es lo que vale. Estoy completo en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual fuimos aceptos. Él no me rechaza, Él no me juzga, Él no me condena, Él no me señala. Él me dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Oh Dios, que la culpa se vaya hoy, que el poder de tu Espíritu Santo descienda y que toda enfermedad producto de tener esa culpa ahí, ese estrés, esa depresión, que salgan, oh Dios, por el poder de tu luz, de tu verdad. Oh Dios, y gracias porque somos hijos. Tú nos adoptaste como tus hijos. Privilegio más grande. Papito Dios, papacito, ¿cómo puedo pagarte a ti? Dígame, ¿cómo puedo pagarte a ti? Dígame, papito Dios. Papito, toma mi corazón, hoy te lo entrego. Hoy te lo entrego, tómalo. Te pertenece a ti. Dame, hijo mío, tu corazón. Y tus ojos, miren por mis caminos. Oh Dios, aquí te entrego mi corazón. Te lo entrego libremente, porque sé que quedan las mejores manos, Señor, y que tú siempre me guiarás mientras tú me tengas en esta tierra. Oh Dios, ahora que tu palabra corra y sea glorificada y produzca el fruto al cual tú la has enviado, Señor. Ahora, oh Dios, te pido que tú tengas misericordia por aquellos que están enfermos del corazón, Señor. Oh Dios, que tú coloques tu mano en sanidad y le des un corazón nuevo. Oh Dios, un corazón para ti, oh Dios, para que sigas sirviéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están pasando por una situación familiar, cualquiera la que sea, tú la conoces. Por favor, misericordia, Señor, para que tú vuelvas el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, y del esposo a la esposa. Oh Dios, que tú traigas la luz de Jesucristo para que alumbre en esta Navidad en nuestros hogares. Oh Dios, y ahora te pido, Señor, que tú como Jehová Jireh, tú proveas para nuestras necesidades materiales, Señor. Tú eres un Padre bueno, porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Papito Dios nos dará a nosotros? El Espíritu Santo para que lo tengamos todo. Papito, ahora queremos quedarnos con tu presencia y con tu bendición. Papito, queremos alegrar tu corazón y queremos seguir que el resplandor de tu gloria siempre esté en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén.